días. Bienvenidos a una nueva conferencia aquí en CAMEX. Definitivamente estoy muy contento de poder seguir compartiendo con ustedes en esta ponencia muy bonita con respecto a transformación digital. El día de hoy definitivamente llegamos última, a la última fecha, ¿sí?, de curso que vamos a dictar con respecto a nuestro tema, que es el de transformación Digital Empresarial 2, ¿sí? Quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que el día de hoy se están conectando y a las personas que nos acompañan también. Definitivamente para mí ha sido muy grato poder explicar un poco, poder fomentar este tema súper importante en los empresarios, emprendedores y aquellas personas que desarrollan productos y servicios y que también pertenecen a una empresa. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro tema, donde me presento un poco. Mi nombre es Carlos Andrés Díaz Navarro, actualmente CEO en Creando Talento Consultora, una empresa que se encarga de la transformación de personas para personas en el ámbito de la transformación cultural. Si bien es cierto, tenemos que tener claro que hoy en día la transformación cultural es lo primordial para poder dar paso hoy en día a la transformación digital. Recordemos de que las personas, los colaboradores, es el activo principal y sobre todo son las personas quienes nos van a llevar a poder adaptarnos a nuevos objetivos, a nuevos retos y sobre todo a crear nuevas estrategias, porque a través de ellos es que vamos a generar mayor valor agregado. Entonces, ese es el ámbito en el que estamos, ¿no? Y el tema que estamos desarrollando en Transformación Digital Empresarial 2, la agenda que tenemos para el día de hoy, llegamos al último curso, que es habilidades digitales, habilidades, herramientas digitales, ¿no? Aquello que necesitamos del día a día para poder adaptarnos. No basta con simplemente poder tener una metodología o tener mayor tecnologías, sino tenemos que tener de alguna u otra manera nuevas habilidades, enfoques que nos capaciten más para estar de alguna u otra manera a la altura de poder adaptarnos constantemente, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, ingresamos a nuestro tema el día de hoy, ¿no? Y hay una reflexión muy importante que me gustaría hacer con respecto a las habilidades digitales y a las herramientas que necesitamos. Agilidad, rapidez e innovación. Sin duda alguna, yo creo que va muy de la mano con los acontecimientos y el cómo estamos viviendo hoy en día las situaciones, los escenarios en nuestro país, ¿no? Sin duda alguna, vemos que el cliente cada vez tiene más poder, cada vez busca mayor flexibilidad, busca mayor innovación en los productos que busca. Y nosotros debemos estar cada vez más a la vanguardia, porque de lo contrario, el competidor, que también está a la vanguardia, se logra llevar a nuestro cliente. Entonces, cuando hablamos de agilidad, rapidez e innovación, tenemos que tener en cuenta que es una capacidad que nosotros la podemos potenciar, que la podemos desarrollar. ¿Para qué? Para poder crear diversos escenarios y poder anticiparnos a lo que puede pasar. El cómo respondemos, en qué momento respondemos y sobre todo, el cómo nos adaptamos. ¿Nos adaptamos solamente para poder apagar el incendio o nos adaptamos realmente con todos nuestros procesos, nuestras operaciones, con todos los canales, las estrategias y sobre todo los objetivos, ¿no? Súper importante en todo ello, en todo ese marco del contexto, para poder entender lo que es agilidad, rapidez e innovación. Son tres palabras muy fundamentales donde yo considero que hoy en día las empresas, quienes realizan una transformación digital, deben estar muy a la vanguardia. No basta con el simple hecho, como le decía, de poder contratar tecnología, comprar tecnología o poder contratar personas, sino es la mentalidad, la cultura colaborativa que nosotros fomentamos en la empresa. Hola Ronald, bienvenido. Y para empezar, el preámbulo de nuestro curso, vamos a recordar un poco de qué es la transformación digital. Es un término que se habla mucho hoy en día.
que sin duda alguna hay muchos conceptos, muchas teorías, pero ¿de qué habla realmente la transformación digital? ¿Es contratar tecnología? ¿Es tener personas innatas de tecnología? No. Cuando hablamos de nosotros de transformación digital, lo que tenemos que tener claro es que es una cultura de cambio constante. No es un proyecto que tiene inicio y tiene fin. Es una constante adaptación a la era digital, a la era donde está compuesto por la tecnología y el Internet de las cosas. Para nosotros, para los que tienen empresas, para los que tienen productos y servicios, y aquellos que se encuentran en un proceso de transformación, ya sea con su empresa o con la están elaborando, hay que entender que este proceso de transformación digital es importante. Y es importante, ¿por qué? Porque el cliente actualmente es digital. No podemos hacer, digamos, no podemos ocultarnos realmente al decir que nuestro cliente no es aquel que no está en redes sociales, no es aquel que no tiene un teléfono digital, porque de alguna u otra manera nuestros competidores lo logran encontrar ahí. Entonces, tenemos que tomar las buenas prácticas y ver cómo otras empresas nacen y tienen éxito. Pero ¿por qué tienen éxito? ¿Qué están haciendo de bueno? ¿Qué cambios han aplicado? Eso va a ser realmente sumamente importante en el contexto cuando nosotros queramos pensar en una transformación digital. Transformación digital es efectivamente una cultura, es identificar recursos tangibles e intangibles y decir, ok, con todos mis recursos me voy a lograr potenciar, me voy a lograr adaptar, voy a poder migrar mi, dónde estoy actualmente y hacia dónde quiero migrar, qué es lo importante, qué cambios debo hacer, qué cambios debo o qué habilidades debo adaptar al proceso. Y algo muy importante, que en todo este proceso de transformación, que sin duda alguna es una palabra muy fuerte y cuando nosotros nos referimos a transformación, podemos decir de 10 a 15 años, entendamos que el colaborador es la persona más importante en este proceso. Porque si no hay colaboradores comprometidos que tengan los objetivos claros, no vamos a lograr realizar la transformación. Y ya para poder ingresar un poco más a nuestro tema, definitivamente hoy en día hemos visto, no solamente con la pandemia, sino también cómo el ecosistema empresarial está avanzando cada vez más y hay disrupciones en las habilidades, sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo. Hoy en día muchas personas nos hemos tenido que adaptar a trabajar desde casa. Sin duda alguna, esta crisis nos hace que nos adaptemos de manera rápida, pero nosotros nos habíamos preparado para poder adaptarnos a este teletrabajo. ¿Consideran que de repente hemos desarrollado habilidades para poder adaptarnos a este teletrabajo de manera personal? Y por otro lado, las empresas donde actualmente trabajo, donde antes asistía de manera física y ahora lo hago de manera teletrabajo, digamos, nos enseñaron, nos adaptaron, nos dieron de alguna manera tips o nos capacitaron, porque definitivamente una cosa es poder trabajar en una oficina y poder compartir información de manera directa y otra es de manera virtual, ¿no? Hoy en día el teletrabajo es sin supervisión, enfocado directamente en objetivos claros, donde de alguna u otra manera nosotros tenemos el control de la responsabilidad, de la automatización y también de la disciplina, claro está, de cumplir con los horarios, de regir de alguna manera con los objetivos y las metas que tenemos. Pero por otro lado, también hablamos de la digitalización. Y cuando hablamos de la digitalización es porque estoy seguro que muchas personas, a quienes agradezco, quienes me están acompañando, es que hemos migrado a poder tener recursos digitales, ¿no? Recursos que de alguna manera nos ayudan para poder entender cómo compartimos información, cómo nos reunimos en o cómo compartimos una carpeta, qué estamos utilizando para poder gestionar la información, cómo entregamos.
sumamente importante, pero también algo es la apertura que nosotros debemos tener, porque la digitalización habla mucho de la transformación digital, pero el cómo nosotros lo aceptamos, el cómo nosotros diseñamos, el cómo nosotros nos capacitamos para realmente avanzar en este viaje sumamente importante, que es un viaje sin retorno, que es un viaje que de alguna manera todos los días vamos a fomentar, que todos los días nos vamos a capacitar, que todos los días nos vamos a adaptar. Por ello que es sumamente importante que nosotros entendamos que la digitalización es parte ya de nuestras habilidades, ¿no? Y todo ello trae parte de la transformación digital, ¿no? Las nuevas tecnologías, el uso del Internet y sobre todo el cómo entendemos, cómo nos capacitamos y el cómo lo desarrollamos. Cuando hablamos del intraemprendimiento, seguramente lo han podido ver en sus oficinas, en sus trabajos o en aquel emprendimiento que estamos realizando. Y cuando hablamos del intraemprendimiento, es la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de un contexto empresarial. Acá hay dos escenarios muy importantes. Si pertenezco a una empresa o si yo tengo un emprendimiento. Porque en los dos tenemos que tomar riesgos. Y para tomar riesgos, de alguna u otra manera, tenemos que analizar correctamente la información. Tenemos que crear escenarios para poder prever, para poder adaptarme, para poder anticiparme a todo ello. Estoy seguro que este teletrabajo, el cual engloba todas estas habilidades, nos ha llevado a ello, a tener que asumir esos riesgos de enviar la información con el link donde están los datos que solicitan. Estoy seguro que muchas personas han podido enviar un link de una reunión. Estoy seguro que muchas personas han tenido que adaptar a diferentes herramientas digitales. No las menciono porque en realidad son muchísimas, pero que esas muchísimas nos han tenido que de la noche a la mañana aprenderlas. No ha sido algo como que, ok, nos vamos a capacitar para poder prever, no. Sin embargo, es una cultura también que debió fomentarse muchísimo con las organizaciones. Cuando hablamos de habilidades en la era digital, hablo especialmente de estas tres, porque para mí son muy importantes que el colaborador o que la persona interiorice mucho ello. El teletrabajo es algo que ya se dio y se va a dar por muchísimo tiempo. Ya no se va a poder retroceder. La digitalización con las nuevas tecnologías y el Internet definitivamente van a continuar avanzando y haciendo crecer a las empresas, haciendo crecer al cliente, al mercado, la innovación de por medio. Y ante estas dos viene el intraemprendimiento, donde de alguna u otra manera nosotros tenemos que prepararnos para poder anticiparnos, para tomar decisiones y sobre todo para tomar decisiones cuando nosotros creemos que estamos ante un escenario de caos. Por eso que es sumamente importante que nosotros entendamos estas tres habilidades. ¿Qué habilidades debemos desarrollar en la transformación digital? Sin duda alguna, existen muchísimas habilidades. Existen muchísimas habilidades, pero hay algunas muy importantes que engloban el contexto hablando ya de manera empresarial, hablando del cliente, teniendo en cuenta qué es lo que busca el cliente. Nosotros no hacemos una transformación porque lo hace el competidor o porque está de moda. No, hacemos una transformación porque hoy en día necesitamos estar a la vanguardia, a las tendencias, a las necesidades y sobre todo a las grandes preferencias que tiene el cliente digital. Porque de lo contrario, si no tenemos en cuenta qué busca, qué necesita, qué quiere el cliente, definitivamente morimos en el intento. Y para poder lograr sobrevivir, hacemos una transformación, ¿sí? Pero ¿qué habilidades, Carlos? Cuéntanos un poco y les voy a contar. Cuando gestionamos la información. Primero les quiero presentar estos enfoques sumamente importantes, donde vemos que la experiencia de usuario está en el centro y que todo engloba. Hoy en día, hacer proyectos, generar habilidades, generar enfoques, tiene que ser pensado en el usuario, pero también de manera transversal. Ya no podemos tener habilidades que solamente necesite un área, un tipo de proyecto, un tipo de funcionalidades. Hoy en día todas esas habilidades que nosotros creíamos que eran
solamente para puestos, no. Hoy en día tenemos que diversificarlo y eso realmente va a ser más enriquecedor al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones rápidas pensando en la adaptación y en darle una respuesta al cliente. Hablamos de experiencia de usuario, ¿por qué? Porque el cliente está cada vez más enfocado en la personalización, exige más, está cada vez más informado. Entonces, la gestión de la información tiene que ser realmente muy eficiente. Eficiente en el sentido de que tenemos que llegar con información clara de los datos, no solamente de mis ventas, no solamente de las estrategias de ventas o cómo estoy posicionado en las redes sociales, sino también el cómo hoy en día manejamos la información de los canales, de los productos, del aspecto legal, de la parte de marketing, de la parte de procesos, operaciones, de riesgos. ¿Cómo estoy manejando la información? ¿Está siendo clara? ¿Estamos llegando con toda la información a los colaboradores? Si queremos hacer el viaje a la transformación, mis colaboradores se enteran. Entonces, cuando hablamos hoy en día de todo este enfoque de la gestión de la información, tenemos que pensar en cómo vamos a transmitir, en cuál va a ser la prioridad, qué tipo de comunicación vamos a manejar esta información de los datos. Hablamos también de un trabajo muy colaborativo y este trabajo colaborativo habla mucho de, del cómo nosotros cambiamos este mundo digital, cómo lo entendemos, cómo rediseñamos la forma de tener un trabajo más colaborativo, el que realmente prime el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la empatía. Si bien es cierto, muchas personas dicen, no, yo tengo mis habilidades para poder trabajar en equipo, para la empatía, para tener una comunicación virtual, pero al momento es distinto. Entonces, realmente es sumamente importante el cómo interiorizamos el trabajo colaborativo ahora desde un enfoque virtual, desde un enfoque donde tenemos que prestar soluciones innovadoras que se adapten a las circunstancias que estamos de manera virtual y sobre todo para poder adaptarnos a lo que el cliente busca. Hoy en día considero que tenemos mucho por crecer también en trabajo colaborativo y todo parte desde el tema de cultura para las empresas, cultura para poder tener esta oportunidad de sacar provecho a lo digital, que es sumamente importante. Cuando hablamos de tendencias, estoy seguro que todos y quienes me acompañan, a quienes agradezco, a Héctor, Ronald y a las personas que están en las redes, vemos hoy en día que las tendencias cambian de manera disruptiva. Y es el cliente quien está cada vez más enfocado en poder conocer esa tendencia, en buscar esos productos, en obtener esos servicios, pero no buscarlos para poder consumirlos, sino también para hacerle un cambio, para personalizarlo, para generar mayor experiencia. Entonces, nosotros hoy tenemos que empezar a entender esa captura de datos, el cómo hoy en día mi cliente me brinda reacciones en las redes sociales, el cómo yo lo entiendo, el cómo capturo, el cómo enfoco de alguna u otra manera mi estrategia. ¿Cuántos de ustedes han logrado realmente revisar la información de las redes sociales, por ejemplo? Estoy seguro que muchas personas durante los meses solamente se han basado en poder crear estrategias, pero no en revisarlas, no en ver qué nos dice esa reacción, si les gusta o no les gusta, el por qué lo comparten, dónde está tu público, qué tipo de público, desde dónde nos da esa recomendación, ese like. Eso es importante, entender un poco por qué, por qué mi cliente reaccionó, qué hizo, qué le gustó, qué de valor agregado tiene ahora mi producto, cómo se visualiza mi producto en las redes sociales. Súper importante en las tendencias. Y también hablar de una comunicación 360. El trabajo tiene que ser, más allá de colaborativo, la comunicación horizontal, eficaz, con objetivos claros, hacia dónde vamos, el por qué nos vamos a adaptar, qué cambios vamos a realizar, teniendo en cuenta que los cambios no son malos. Todo cambio es bueno,
pero va a ser bueno siempre y cuando nosotros tengamos los objetivos claros a cumplir. De lo contrario, solo vamos a crear incertidumbre en todo mi equipo y eso es algo que no se quiere. Hoy en día debemos pensar más como líder y no tanto como un jefe que nosotros tenemos en mente que es el que manda, sino un líder que realmente sea capaz de generar un liderazgo adaptativo, el que pueda conocer los objetivos y las estrategias de la empresa y nos motive a nosotros, los colaboradores, a adaptarnos a ello, a realizar ese viaje, a interiorizar esa visión nueva que tiene, esa misión más humanizada pensando en el cliente, definitivamente tiene que ser muy disruptiva para poder nosotros adaptarnos al 100% y no generar esas, digamos, momentos de incertidumbre porque se viene un cambio. Definitivamente habla muchísimo de la capacidad de la persona como líder cuando no tiene esa flexibilidad o esa capacidad realmente para poder adaptar un objetivo e interiorizarlo y poder contarlo al equipo con esa confianza que los colaboradores tienen cuando hablan con su jefe o con su líder. Sumamente importante cuando hablamos de la comunicación 360 grados, porque es global. Y no solamente interviene el jefe o el líder, sino también los gerentes, las partes superiores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta comunicación tiene que ser muy fuerte. Cuando hablamos de comunicación también es una cultura, el qué tipo de comunicación tenemos, ¿sí? Sin duda alguna, hablar hoy en día, por acá tengo una consulta. No. Hola Ronald, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Hablamos de agilidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de agilidad? De hecho, es sumamente importante el ser ágil. Pero Carlos, cuando hablamos de agilidad, ¿es que es un proyecto? No es un proyecto. ¿Es una metodología? No es una metodología. Cuando nosotros hablamos de agilidad, hablamos de tener esa capacidad de poder crear, de poder responder al usuario de manera rápida, de poder velar por el correcto, eh, por la correcta creación de solución para el cliente, para poder crear esa capacidad de poder generar ese escenario distinto. Por eso que es sumamente importante cuando nosotros hablamos de la agilidad. Y agilidad no es solamente el poder tener como un bombero, ¿no? El poder apagar fuegos. No. Cuando hablamos de agilidad, definitivamente hablamos de que es encontrar un equilibrio, pero un equilibrio constante entre la flexibilidad y la estabilidad que nos brindan nuestros procesos, nuestras operaciones, mi empresa a través de la cultura. Una cosa es ser ágil y otra cosa es hacer ágil. El cómo lo hacemos realmente es muy disruptivo. Cuando nosotros hablamos de agilidad, hablamos de personas, de la capacidad que tienen para poder demostrar que debemos ser muy flexibles entre lo incierto y también en el momento de turbulencia. Cuando viene un caos o cuando viene algún caso de un cliente en el cual no se ha logrado, digamos, adaptar el producto correctamente o existe errores en nuestros productos o nuestros servicios, hay que ser ágiles, pero no ágiles para poder decir, ok, solamente con esto, listo. No, el cómo fomentamos el escenario, cómo creamos para poder, con todas las directrices, con todos mis procesos, operaciones, circunstancias y equipo, adaptamos a ello. Si lo hacemos más chiquito, ¿puede ser más rápido? Sí. Hay que tener en cuenta que la agilidad interviene en todo, no solamente ante un proyecto o ante una creación de producto o servicio. La agilidad viene en lo nuevo, en la innovación, en los productos, en los canales, en marketing, en la segmentación de clientes. ¿Por qué? Porque es crear algo nuevo. Y ante eso nuevo, realmente somos ágiles. Sumamente importante. Hoy en día necesitamos agilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debemos ser ágiles? ¿Necesitamos? ¿Es una prioridad al igual que la innovación? Sí,
Sí, por supuesto que sí, porque el cliente muchas veces es incierto. No sabemos cuál va a ser la nueva tendencia. Por un momento puede ser el color negro, pero por otro lado puede ser blanco de la noche a la mañana. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros productos y nuestros servicios? Tenemos que empezar a adaptarnos, a movernos, a crear el escenario para poder migrar y el ver también cómo adaptamos ahora el negro para el color blanco, para que sea moda, para que sea tendencia. Entonces, agilidad está en todo momento y sobre todo al momento de brindar soluciones. Queremos presentar una solución, perfecto, con agilidad. Y los primeros pasos, sumamente importante, a quién te diriges, qué tipo de producto o servicio, qué tipo de canal, qué tipo de medio de pago, qué tipo de estrategia y qué tipo de versión. Cuando digo tipo de versión es porque nosotros creamos un producto con versión uno, ¿no? Mi producto está listo y esta es mi versión uno. Perfecto. Pero ya debemos ir pensando cómo hacer una versión 2, porque el cliente va a querer siempre, de alguna u otra manera, el poder adaptarse a nuevos productos y servicios. O qué tipo de mejoras o valor agregado vamos a dar nosotros. Es sumamente importante hablar de agilidad hoy en día. Agilidad en la forma de pensar, en cómo hacemos las cosas. Es un comportamiento y hasta podemos decir que es una cultura que hoy en día se interioriza mucho en las empresas. ¿Es importante la agilidad? Definitivamente. Con, justo como lo comentábamos, cultura de trabajo, enfocado en el cliente, en el valor de la innovación que le damos a través de nuestro valor agregado. Sumamente importante. Soluciones innovadoras, siempre y en todo momento. Innovaciones disruptivas, que el cliente diga, wow, definitivamente ahí es. Y equipos que exploran y se adaptan, ¿sí? Porque no basta con simplemente llegar con una solución. Nuestro equipo, que está conformado por más de 2 personas, siempre debe estar a la vanguardia, qué es lo que se viene, qué tipo de soluciones existen en el mercado, qué tipo de soluciones son las más coherentes para nuestro rubro. El tema de costos también es sumamente importante, porque aquí empezamos a ver ya un abanico de posibles propuestas para poder solucionar de manera rápida. Y aquí viene algo sumamente importante, el tema de las alianzas estratégicas. Hoy en día ya no es, digamos, una debilidad el tener una alianza estratégica. Si en algún momento lo fue, puede ser para algunos rubros, pero ya no es una debilidad, al contrario, te fortalece como empresa, como marca, como imagen. ¿Por qué? Porque así no sea tu competidor, te va a dar procesos u operaciones o simplemente ese know-how que te ayuda a poder potenciar, que te hace más visible. Y eso, hoy en día, en la era digital, es sumamente importante. Vamos a aplicar un breve ejemplo de agilidad, por ejemplo. Aquí tenemos una empresa de moda que de alguna u otra manera vemos que primero decide diseñar y tomar decisiones sobre la cantidad que va a producir, ¿no? Esto es un ejemplo de moda. El siguiente paso para ellos es producir aquellos diseños que ha desarrollado entre los 6 y 1 año, 6 meses y 1 año. Ya tiene más de 365 días desarrollándose el producto. Una vez que sale, este lo es enviado a las tiendas. ¿Y qué vemos? Quiebre de stock, la cantidad mínima, exceso de stock. ¿Pero por qué? Porque de alguna u otra manera el tiempo que pasa entre producir y enviar definitivamente es excesivo. Aquí ya se fue la tendencia. Aquí el cliente ya te dejó de seguir. Aquí el cliente ya no espera nada nuevo, porque ya probablemente ya lo encontró en otro lado. Entonces, cuando hablamos de aplicación de agilidad, tenemos que ver, por ejemplo, como este caso, Sara, ¿no? Sara actualmente diseña, produce pequeñas cantidades entre 15 días y 1 mes. Miren la curva, la breve curva que tiene para producir
y lo envía a tiendas. ¿Qué pasa? Definitivamente no hay productos en stock. Son cantidades mínimas a la venta y de alguna manera tiene una constante rotación de productos y servicios. Este es un claro ejemplo para hoy en día entender cómo nuestros productos y nuestros servicios están más a la vanguardia de lo que buscamos. No basta con hacer grandes estimaciones o las grandes creaciones. Recuerden que estamos en una era en la que el cambio es constante y lo único constante es el cambio, definitivamente. Por ello que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué planeamos para nuestro producto, para nuestro servicio hoy en día. ¿Qué es lo que buscamos realmente? ¿Prepararlo por meses o sacar una primera versión a ver cómo llega al mercado, cómo lo percibe el cliente, qué feedback me puede dar el cliente con respecto a ello? Y por otro lado, empezar a crearlo con toda esa información que ya he recolectado. Eso es realmente una estrategia que hoy en día todas las empresas deberían tener como prioridad en la innovación de poder crear productos y servicios, sobre todo en un mercado constante donde el mercado ya es casi digital. ¿Existe un modelo ágil hoy en día para poder gestionar equipos? Estoy seguro que sí, pero tenemos que tener en cuenta el cómo lo vamos a plasmar. Un equipo multidisciplinario donde realmente ellos tengan la capacidad de poder tomar decisiones, de poder que prioricen sus objetivos, que prioricen sus metas, que prioricen sus estrategias y que ellos que ya son, digamos, las personas capacitadas para ello realmente tomen función de ello y que no tengan que esperar la decisión de alguien. Hoy en día con el teletrabajo, creo que muchos equipos son así ya, pero tenemos que fortalecerlo aún más para poder generar esta cultura de que la persona cuando llega a la empresa y es nuevo, tenga ya ese chip, esa habilidad para trabajar en equipos, en diversos equipos multidisciplinarios, porque es una habilidad. Hoy en día muchas personas lo saben por contexto, lo saben por concepto, pero al momento no tiene esas habilidades para poder interrelacionarse. Un propósito en común. Y aquí ya no es tanto el yo trabajo y es mi objetivo, es mi resultado. No, trabajamos por el cliente, trabajamos para poder conocer qué busca el cliente, trabajamos para entender que mi producto está adaptado en el mercado donde están los clientes que buscan mi producto. Y ya no es mi área, mi objetivo, mi proyecto, ¿no? El proyecto de operaciones, el proyecto de postventa, el proyecto del área legal, el proyecto de marketing. No, ya no. Hoy en día trabajamos todos en un propósito en común. ¿Para qué? Para poder lograr generar valor agregado a todos. Definitivamente todos es porque el cliente interno y externo es muy importante. El colaborador es tu cliente principal. Es la persona que no solamente va a entender tu modelo de negocio, sino también va a entender el cómo se gestiona tus productos y tus servicios. Y ante ello va a tener la información adecuada para poder adaptarse bajo circunstancias y dar soluciones rápidas, ágiles, que es lo que hoy en día buscamos. No agilidad para mover las manos, sino agilidad para poder construir el escenario donde de alguna manera yo solucione de manera innovadora y disruptiva lo que está pasando. Sumamente importante y totalmente diferente a ese contexto donde dice, seamos ágiles y movamos las manos. No, hay que analizar, pensar, enfocarnos en el cliente. ¿Cómo soluciono? No solucionas dando la primera decisión, sino solucionas pensando en el contexto de cómo voy a adaptarme y cómo voy a solucionar y qué es lo que nuevo que se viene. Menos barreras entre áreas. Estoy seguro de que todos entendemos perfectamente, ¿no? Hoy en día, mucho se habla de que no tengo personas, de que no tengo muchas tareas, tengo muchas funciones, tengo muchas responsabilidades, y ahí es un claro ejemplo de barreras que se ven en las diversas áreas. Por ello es que no logran migrar, no logran adaptarse, siguen en esa burbuja pensando de que están solucionando,
pero lo único que están haciendo es acumular cosas y no se están adaptando a lo nuevo como otras áreas. Y que va a llegar un momento, definitivamente, en que eso va a tener que explotar, ¿no? Va a tener que, de alguna u otra manera, reventar y van a salir miles y miles de problemas no solucionados en su momento. ¿Por qué? Porque así como la era digital llega con nueva tecnología y el Internet, la transformación digital viene con un tema de digitalización frontal, transversal. Y si encontramos más barreras, lo único que vamos a hacer es que empecemos a saltar pasos y áreas y no están logrando recibir cuál es el nuevo objetivo. Siempre digo que en temas de consultoría y en temas de digamos, de consultas a diferentes personas, empresas, en que hay que tomar riesgos pequeños. Es lo único que nos va a ayudar a empezar a vernos en una era digital. Porque de lo contrario, si lo sabemos por concepto, si lo guardamos en nuestra mente, no vamos a poder ejecutarlo. Definitivamente no estamos haciendo una transformación. No estamos ejecutando. Y para ello necesitamos hacer, tomar riesgos pequeños, hacerlo pequeño pensando en grande. Fundamental ello. Hacerlo y pensar en pequeño para poder hacerlo en grande. Hay pilares, definitivamente. Pilares como la autonomía, como la colaboración y entrega de valor. En todo momento, a todo el equipo, ¿no? Y ya eliminamos esa jerarquía de jefe que tenemos hoy en día y muchas veces se logra mostrar. Algo muy importante dentro de ya de este marco de agilidad que estamos hablando es la metodología ágil y la muy conocida Scrum. Scrum hoy en día se ha logrado posicionar en muchas empresas a nivel América Latina y sobre todo también en empresas europeas. Este marco de trabajo realmente lo que te hace o lo que te ayuda es a poder generar una nueva forma de trabajo a través de diversos escenarios, a través de diversos artefactos, pensando mucho en el cliente. Si bien es cierto, hoy en día Scrum logra eh, hacer que el trabajo sea menos tedioso, de partir en chiquito muchas cosas para poder desarrollarlas más rápidas y sobre todo que se aplica a proyectos enfocados en la solución del cliente. Hablar hoy en día del marco Scrum te ayuda a poder cambiar ciertos aspectos de metodologías tradicionales que hasta hace mucho tiempo o hasta hace poco tiempo, depende de la empresa, se venían desarrollando. Cuando nosotros hablamos de Scrum, tenemos que entender que esto está creado y pensado y centralizado en el cliente. Son soluciones, son formas de trabajo pensando en la nueva experiencia que se quiere para el cliente. ¿Hay beneficios? Definitivamente. Sí, visibilidad en cada detalle porque logra desmenuzar en chiquitos, historias pequeñas, qué es lo que busca el proyecto. Y a través de algo, un objetivo grande, el cómo lo logramos como pequeñito. Mejorar la eficiencia del equipo, mejoras en la comunicación porque es un equipo que se mantiene en todo momento bajo una comunicación constante. Comunicación visual y comunicación realmente eficiente, que es lo que hoy en día realmente es disruptivo. Es la capacidad también para adaptarse a los cambios y adaptarse de manera rápida. No necesita realmente de tener escenarios, sino que este mismo marco, metodología, te ayuda a crear escenarios para poder adaptarte. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si no? ¿Y qué pasaría si el cliente tal o este rubro del cliente tal es rápido? Y algo que me encanta y que me fascina es que escala muy rápido. Puede escalar muy rápido. Y eso es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de Scrum. Existen valores sumamente eh, priorizados, priorizados en coraje, foco, sobre todo en los sprints, ¿no? En esas semanas donde se desarrolla mucho, mucho el trabajo, ¿no?
no pensando en el objetivo final, sino pensando en el objetivo a cumplir de la semana, porque cumpliendo esos objetivos de la semana nos llevan al objetivo final, el compromiso, el respeto, la apertura, sobre todo para poder mostrar, ¿no? El avance, cómo vamos, qué cambiamos. Y como lo comentaba en la lámina anterior, es de constante adaptación, que es sumamente importante. Con todo lo que hemos visto hoy en día, definitivamente vuelvo para poder dar otro concepto de transformación digital, ¿no? Hablábamos de la agilidad, de la metodología, de la innovación, el cómo nos adaptamos rápido. Y es que cuando hablamos de transformación digital, hablamos de esa reinvención de la organización. Efectivamente, es una cultura, pero una cultura que logra reinventar, incorpora para ser más eficiente hoy en día. Y sobre todo para obtener más oportunidades, porque estoy seguro que la transformación digital te da más oportunidades, sobre todo en el modelo de negocio que tienes actualmente, porque se puede rediseñar, porque te puedes lograr generar una alianza, porque puedes lograr migrar, que es lo más importante. Cuando hablamos de reglas de transformación digital, existen reglas muy importantes. Por ejemplo, soluciones alrededor del usuario, del cliente. Poner al cliente en el centro y todos están alrededor, pensando en cómo desde mi puesto, desde mi operación, desde mi función, logro generar valor al cliente. Y así sucesivamente por áreas, por jefaturas, por gerencias. Realmente es extraordinario. Hay que tener en cuenta que hoy en día el usuario es el cliente, pero también es el colaborador que tenemos. Aquella persona que hace la función es nuestro usuario, es nuestro cliente. Como bien lo decíamos al inicio, empoderar a los colaboradores es fundamental hoy en día y sobre todo con el teletrabajo que estamos realizando cada vez con mayor constancia y esto se va para largo, como lo sabemos. Canal de talentos. Hay que dejar de pensar que la transformación digital solamente es para personas de tecnología. Si bien es cierto, está conformado por tecnología, pero la empresa tiene que tener la capacidad de poder adaptar a las personas. Y es un conjunto, porque mientras yo voy adaptando, también voy contratando personas innatas digitales para que lleguen a poder culturizar muy bien mi nueva visión. Y no solamente diciendo, ok, tú no eres de mi, contigo no me puedo adaptar, chao, no, porque la transformación digital crea puestos, crea modelos de negocio, crea la sinergia para poder decirle, ok, tu puesto se ha rediseñado ahora con nuevas capacidades, te vamos a adaptar. Es eso la transformación digital. Hablamos de tecnología disruptiva porque estoy seguro que ya muchos hemos logrado entablar alguna comunicación con un chatbot, ¿no? Y hasta hace muchos años nosotros pensábamos que no, como un robot me va a atender o como una programación, no. Hoy en día vemos que hay robots, carros sin conductores, ¿no? Vemos cómo la tecnología está avanzando. Entonces, ya no basta con decirnos, eso no se puede, porque sí se puede, pero hay que encontrarle el valor agregado que va a entregar a nuestro rubro, que es muy importante. La velocidad. Tenemos que ser veloces hasta para pensar, ágiles. El cómo nosotros diseñamos, creamos y ejecutamos. Porque no basta, no vamos a hacer como la empresa que puse en el ejemplo de crear 6 meses a un año y luego realmente el cliente pierde el desinterés por nosotros. Tenemos que hacerlo rápido, sobre todo si tenemos en cuenta mucho la tendencia, escuchamos al cliente, conocemos o preguntamos, hacemos encuestas, definitivamente estoy seguro que nosotros nos vamos a lograr alinear muchísimo a esta velocidad que busca la transformación digital. Hay barreras muy importantes que como lo comentábamos, ¿no? No tengo personal, no tengo tiempo, tengo funciones, tengo mucha carga de trabajo. Existen miles y millones de excusas, barreras que hoy en día muchas áreas, jefes, considero que lo tienen aún muy perenne, pero hay que tratar no, hay que lograr darse el tiempo para entender cuál es lo nuevo y cómo lo adaptamos, ¿sí? Hay que darnos ese espacio de escuchar y entender cómo la digitalización va a lograr hacer cambios en mi puesto, en mi función. Y muchas de estas barreras también surgen por el miedo, ¿no? Si algo funciona bien, no lo toques. Tengo muchas funciones, no puedo.
porque miedo a que de repente digan, ¿no? Ok, si llega esto, mi puesto se elimina. Y eso no es así. Definitivamente no es así. El reto consiste en comprender el entorno dinámico hoy en día que busca la era digital, ¿no? Porque existen muchas empresas con fachada digital, como bien lo comentábamos en unas clases pasadas, ¿no? Una empresa que del medio hacia el exterior es muy rápida, muy ágil para responder al cliente, pero del medio hacia adentro, hacia nuestras operaciones, es muy lenta. ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué pasa? Sumamente importante cuando nosotros entendemos. Y por otro lado, ¿existe agilidad en los procesos? Nos preguntamos y pregúntense ustedes mismos en sus empresas, en sus puestos, ¿existe agilidad en este proceso? Si quieren iniciar con agilidad, hay preguntas puntuales muy importantes, como por ejemplo, ¿las operaciones internas se adaptan con el futuro del negocio? Esta pregunta realmente es muy disruptiva para mí, muy disruptiva porque lo realizo con empresarios, en consultorías o, o, o con distintos colegas y realmente muchos dicen sí, muchos dicen no y hasta muchos se quedan mudos porque no saben. Pero pregúntate de manera interna, ¿las operaciones internas que actualmente hace tu negocio, tu empresa, se adapta con el futuro del negocio? ¿Estoy creando soluciones disruptivas? ¿Qué de nuevo estás haciendo? ¿O qué nuevo existe en tu empresa en estos meses de confinamiento? En estos meses de pandemia, ¿qué nuevo hay? Y si no hay algo nuevo, definitivamente pregúntate también qué pasó. Y si identifico las competencias del equipo, los colaboradores son sumamente importantes en todo este contexto de transformación. Y lo primordial eh, que debe primar es el poder darle la confianza a ese colaborador que te va a ayudar a hacer una transformación digital. Muchísimas gracias a las personas que me están acompañando y a las personas en las redes sociales. Definitivamente me ha gustado muchísimo hablar sobre este tema de las habilidades digitales hoy en día. Es un tema muy importante. Y aquí no es que solamente lo realizan las grandes empresas. Todos estamos en la capacidad de poder generar una transformación digital. Todos estamos en la capacidad de poder adaptar tecnología, de poder gestionarla y de poder conversar con mi colaborador, si lo entiende, y si no lo entiende, explicarle por qué es necesario. Hay algo con lo que yo me quedo. Si las grandes empresas hoy en día lo hacen, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué me limita? ¿Sí? Entonces, si no hay consultas, realmente quiero darle las gracias a todos. Hemos llegado a la recta final. Eh, definitivamente es un tema muy importante. Acá hay una pregunta. A ver, mi empresa es de mueble de melamina, donde el trabajo es más presencial, ya que el operativo, ¿cómo podríamos cambiar? Muy buena pregunta, Ronald. Gracias, gracias por realizarla. Habilidades digitales. Definitivamente, tú tienes un modelo de negocio muy importante, que es el de muebles. Pero hoy en día tu modelo de negocio, si bien es cierto, necesitas de un aspecto presencial para poder crear este arte, para poder crear en los muebles, pero tu modelo, al tener en esta nueva era digital, va a tener que poder migrar a un modelo digital. ¿Qué quiero decir con eso? De que poder construir ya sea una web, una app o crear alianzas estratégicas donde tu mueble no solamente tenga el canal tradicional de ventas, sino también ya tengamos otro, ¿no? Que existan nuevos enfoques. Si bien es cierto, los muebles de melamina siempre vamos a tener que necesitar mano de obra, pero hoy en día estoy seguro que tu modelo tiene que empezar a migrar, ¿sí? Y desarrollar habilidades digitales para poder entender hoy en día que tu público objetivo de repente ya no son solo el rubro de familias. ¿Por qué no pensar en otro rubro, en otra segmentación del cliente? Porque cuando ya estamos en las redes, cuando ya estamos en un e-commerce, que es una tienda digital, definitivamente es amplio el panorama. Ya no es solamente Lima, sino ya puede ser provincia, ya puede ser otros países, ya puede generar ofertas que son ligadas a netamente productos digitales.
¿Y por qué no? Ver el tema de poder tener productos principales y productos secundarios, poder crear servicios alternos al que tienes. Si tu mano de obra o los maestros con los que trabajas tienes máquinas, ¿por qué no ver el tema de soporte? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cómo tu modelo migra, ¿no? Si bien es cierto, de repente no necesitamos por ahora mucha tecnología, pero sí necesitamos para poder ir al mercado digital con nuestra empresa, ¿sí? Espero haberte podido ayudar, Ronald. Definitivamente es un caso muy bonito. Actualmente estoy también desarrollando una consultoría para empresa que hace tubos. Entonces, el mundo realmente está para poder adaptarnos. Si tienen alguna u otra consulta, ya saben que me pueden encontrar en Creando Talento Consultora o en distintas redes como el LinkedIn, ahí los dejo. No, muchísimas gracias a ti, Ronald, por la pregunta. Definitivamente es un tema muy amplio y si gustas ampliarlo, lo podemos conversar sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su presencia aquí, por acompañarme en estas 8 sesiones. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta luego.